Hola amigos y bienvenidos a este ya quinto capítulo de diseño gráfico vectorial con Inkscape. Espero que les esté gustando mucho este curso, lo estoy haciendo con mucho cariño para ustedes. Y en esta ocasión les traigo ya, por fin, las herramientas de dibujo de formas básicas. Vamos a entender, a manejar y a comprender cómo es que funcionan estas herramientas para poder manipular los objetos como los rectángulos, los elipses, las estrellas y los polígonos, que yo considero que son las herramientas básicas que nosotros podemos aprender, empezar a aprender para manipular estos objetos. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Muy bien, empezamos con un lienzo en blanco. Ya sabemos que esto no nos causa ningún problema. Y vamos a empezar con la herramienta que es el rectángulo. Esta ya en otros videos las hemos visto, las hemos utilizado, pero vamos a empezar ya de la forma en la que se utilizan y la forma en la que se crean estos objetos para que nosotros podamos comprender y manipular este objeto. Entonces, tenemos que la tecla R, como viene ahí, nos permite crear un rectángulo y un cuadrado. La diferencia entre el rectángulo y el cuadrado la conocemos desde los inicios de nuestra escuela. El rectángulo es base por altura y el cuadrado es lado por lado, o sea que cualquiera de los lados mide lo mismo y el rectángulo tiene diferentes medidas en base y en altura. Esas serían las dos características. Ahora, se llama en este caso de esta manera por lo siguiente. Si yo selecciono, doy un clic en su icono y doy un clic en el escritorio y doy un clic en nuestra hoja, arrastro, simplemente al estar arrastrando con el mouse sin soltar el botón, si se dan cuenta, me va creando un objeto, pero un objeto con un tamaño X, un tamaño aleatorio. Simplemente estoy arrastrando y estoy creando un rectángulo. Incluso si yo me pusiera con mucho detalle a decir esto es un cuadrado, no sabemos si es exactamente un cuadrado, especialmente en la parte de abajo donde nosotros estábamos notando que la medida del rectángulo estaba siendo cambiada. Aquí nosotros ya podemos ver las propiedades del rectángulo cambiado o del rectángulo creado al soltar nuestro botón del mouse, el cual nos muestra una anchura y una altura de nuestro objeto. También nos muestra un radio que ahorita vamos a aprender a manejarlo. Esta sería la forma práctica de generar un rectángulo, simplemente dando un clic, soltamos y listo. Para cambiarle de color, damos un clic al color y ya tenemos un objeto nuevo. Hay que no tomar en cuenta que cuando vamos creando un objeto nuevo, cada vez que nosotros creamos un objeto nuevo, se va a ir superponiendo por encima del anterior. Estas características las vamos a ver más adelante, cómo es que podemos modificarlas. Ahora, lo que a mí me interesa es ver las propiedades del rectángulo, el cual, si yo pongo una anchura del rectángulo y una altura del rectángulo, pues las podemos modificar. Vamos a cambiarla a 200, por ejemplo, y ahora tenemos un rectángulo más largo. Ahora, ¿qué tal si nosotros queremos un rectángulo de 100 por 100 unidades? Unidades me refiero a las unidades que se están manejando en estos momentos, que las unidades representadas son de milímetros. Podríamos ser píxeles, podríamos utilizar, por ejemplo, pulgadas, centímetros, y no habría ninguna diferencia por el momento. Más adelante ya trabajaremos con las unidades de medida. Solamente tenemos que tener en cuenta que aquí las podemos modificar. Ahora, al cambiarlo de esta manera, ahora sí nosotros estamos seguros de que nuestro rectángulo mide lo mismo de base que de altura, entonces ya no es un rectángulo, es simplemente un cuadrado. Ahora tenemos el rectángulo, tenemos el cuadrado, y la siguiente característica que nosotros vamos a poder ver siempre y cuando tengamos seleccionado el objeto con nuestra herramienta seleccionar, pero también tomando la herramienta rectángulo, va de nuevo, o sea, yo selecciono la herramienta seleccionar, doy un clic al objeto que quiero modificar y luego presiono la herramienta rectángulo, en este caso porque es un rectángulo, y puedo cambiar sus propiedades. Ahora, la siguiente es el radio. En este caso podemos manipular el radio horizontal, el radio vertical, o también podemos manipularlo por medio de este tirador. Voy a hacer un zoom, acerco un poco más, ahora sí, me pongo de esta manera y tomo el rectángulo de esta manera.
Fijémonos que no es lo mismo tomar esta herramienta, que es la de editor de nodos, que más adelante vamos a trabajar, que tomar la herramienta de selección. Esta simplemente nos selecciona el objeto y nos permite desplazar al hacer un clic sobre él y mover el mouse y soltarlo donde nosotros queramos. Pero si nosotros tomamos el crear rectángulo mientras tenemos seleccionado el objeto, bueno, se nos vuelve, podríamos decir, editable las propiedades de nuestro objeto. Muy bien, vamos a manipularlo, por ejemplo, desde el tirador de esquinas, que es el círculo que tenemos aquí. Si se fijan, aquí tenemos unos pequeños cuadrados, pero lo que vamos a modificar es el círculo. Si lo ponemos en rojo, ponemos el mouse y arrastramos. Al arrastrarnos vamos a dar cuenta que nuestro rectángulo empieza a tener un contorno curvo, que en este caso se llama radio, y nosotros simplemente podemos alarlo para llegar a la necesidad que nosotros tengamos. Pero vamos a hacer esto un poco más interesante. Esto nos maneja en los 4 puntos. Pero ¿qué tal si nosotros simplemente queremos de la opción de la altura o la anchura, de horizontal o vertical? Bueno, vamos a mover el radio en vertical. Simplemente le ponemos aquí el radio que nosotros necesitemos y le damos, por ejemplo, 10. Y al principio pareciera que la herramienta es exactamente igual, pero ¿qué pasa si yo aquí pongo 25? Entonces, nuestro primer radio, que se queda en 10, se aplica, y nuestro segundo radio, que es en 25, o vamos a ponerle en 50, se aplica en la opción vertical. Entonces aquí nosotros podemos modificar nuestro objeto de los puntos individuales. ¿Cómo le hacemos para regresar? Tomamos este modificador, también podríamos hacerlo, o presionando esta opción que tenemos aquí en afilar esquinas. Eso nos regresa a nuestro rectángulo formal que nosotros teníamos. Continuando con la siguiente herramienta, tenemos la herramienta elipse. Esta herramienta, si nosotros nos posicionamos sobre el icono, nos permite crear un elipse o círculo o arcos, nos da esas 3 opciones, pero con la tecla E. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver en estos momentos. El elipse es un objeto creado con 3 puntos. Es radio mayor más radio menor. No me estoy metiendo en matemáticas profundas, pero quiero que vean la diferencia. El círculo maneja un solo radio, que es el que le va a dar la medida al objeto. Entonces uno podría ser como forma ovoide o forma de huevo, como ustedes lo quieran ver, y el otro es un círculo perfecto. Pues el arco, que es la tercera opción, nos va a permitir hacer figuras de arqueo. Vamos a ver la diferencia. Continuamos con la misma opción. Vamos a tomar otro color. Vamos a dar un clic y arrastramos. Vemos lo que les había comentado, que se crea sobre los objetos anteriores. Vamos a dar un zoom. Listo. Y ahora aquí podemos ver que nuestro objeto, si lo pongo en 47 por 47, tenemos un círculo perfecto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos un elipse? Bueno, eso es sencillo. Simplemente damos la forma que nosotros queramos y aquí nos vamos a manejar entre el radio mayor y el radio menor, que es el que nosotros tenemos aquí, donde podemos ver el radio mayor y el radio menor. El radio mayor está representado por la radio X y el radio menor por el radio Y. El radio X está representado por el eje X del plano cartesiano y el radio Y es el que va de arriba hacia abajo en el plano cartesiano. Entonces, de esta manera nosotros sabremos si nuestro objeto es más alto o más bajo y aplastado. Ahora, ¿qué diferencia hay aquí si nosotros tenemos... Voy a presionar control Z 2 veces para regresar en el historial. Me pasé, voy a presionar una con Y. Y ¿qué diferencia hay entre estos objetos en sus propiedades a los del rectángulo? Si ya tenemos, bueno, o más bien no hay contornos, no hay esquinas que redondear. Bueno, aquí la característica que tenemos es el inicio y el fin de un punto que nosotros tenemos aquí, que nos permite crear los arcos. Voy a seleccionar el de abajo y vamos a ver esta característica. Simplemente, si yo
veo en la parte de inicio y en la parte de fin, bueno, nos vamos a dar cuenta que nuestro objeto tiene un inicio cuando lo estamos utilizando y un fin. Si yo aplico aquí 45 grados, nos vamos a dar cuenta que el inicio está en esta parte y que el punto se mueve hasta los 45 grados de nuestro objeto. Yo voy a regresar con control Z, voy a duplicar mi objeto. Aquí tenemos un nuevo objeto duplicado. Esto nos permite duplicar la figura. Y ya después de que tenemos duplicado nuestro objeto, hay que recordar que el objeto duplicado es como una copia de nuestro objeto principal, el que hayamos tenido. Simplemente le damos un clic para seleccionarlo, presionamos control D y nos duplica exactamente el mismo objeto con las mismas propiedades. Aquí lo tenemos en edición, también la opción de duplicar. ¿Sí? Vamos a continuar. Más adelante vamos a ver un pequeño capítulo al respecto de todas estas características con más detalle. Muy bien, continuamos. En este caso voy a generar dos figuras ya que tengo duplicadas. Voy a modificar el elipse y voy a ponerle a este 45 y a este voy a ponerle menos 45. Entonces, en nuestro objeto primario vemos que la apertura de la figura empezó de 0 y es en forma invertida hacia esta zona y en forma positiva hacia esta zona para manejar lo que es el elipse. En los controles tenemos aquí características diferentes, como cambiar a segmento, que es exactamente lo que estamos viendo aquí. Ojo con esta parte. Tenemos también lo que es cambiar a arco. La diferencia sería que si nosotros presionamos de esta manera, voy a deseleccionar para que lo vean con más claridad, voy a hacer un acercamiento a esta zona. Vemos como en la primera maneja un contorno y en la segunda parte no. Si movemos nuestro objeto dando clic y arrastramos, vemos que el contorno se corta de esta manera. Eso es por la característica de arco que nosotros tenemos aplicada en esta opción. Ahora, si cambiamos a cambiar a cuerda, entonces sí tenemos lo que es el contorno, el objeto completo. Si nosotros nos vamos a cambiar cuerda, vemos que aquí tenemos la diferencia que es contorno, el contorno completo del objeto, aunque está cortado. Y por último, si nosotros queremos regresar el objeto a un segmento completo, bueno, simplemente presionamos la última opción y nos regresa el elipse. Muy bien, ahora continuando con las características de cada uno de los objetos, ya para estos momentos probablemente te hayas dado cuenta que hay un patrón que se repite en cada uno de los objetos. No importa si es rectángulo o es un elipse o es cualquiera de los otros objetos que creamos. Primero que nada, aparece este contorno con estas flechas que tenemos aquí. Y si nosotros tomamos con la herramienta de objetos, entonces nos aparecen estos pequeños cuadritos o cuadraditos en las orillas, solamente en dos de las orillas. ¿Esto por qué? Vamos por partes. Esto nos permite modificar las propiedades que tenemos en la parte de arriba, pero de forma manual. Si yo muevo esta parte, simplemente puedo jalar lo que es el radio Y hacia arriba o hacia abajo, y en el otro el radio X. Fijémonos cómo cambian las propiedades en este lado. Ahora, si yo hago lo mismo con el rectángulo, me hago un poco hacia atrás, podemos modificar la altura o el primer punto y el segundo punto de nuestro rectángulo o nuestro cuadrado. Esto, como les digo, de forma manual. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo la herramienta selección o transformar objeto activada? Se nos cambia de esta manera. ¿Esto por qué? Bueno, nos permite ahora hacer la modificación de las características de la base y la altura del objeto. Muy bien, si yo lo tomo desde un manejador de una esquina, nos va a tomar de esta manera la modificación de nuestro objeto. En los 4 puntos funciona de la misma manera. Si yo lo tomo de arriba o de abajo, también lo hace más pequeño o más grande. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo combinaciones de teclas? Aquí va la siguiente característica de los objetos.
Cuando yo creo o cuando modifico, tenemos una combinación de teclas que nos permite mantener la proporción de nuestro objeto. Ejemplo, si yo presiono de nuevo el elipse y creo un objeto, pues no sé si exactamente le estoy dando el tamaño. Pero si yo presiono Control y Shift y arrastro y manejo un ángulo de 45 grados, no importa en cualquiera de los 4 puntos que se esté generando mi objeto, manejo alrededor de unos 45 grados. Vean cómo mantiene la proporción de mi objeto si no suelto el Shift, el Control y el botón izquierdo del mouse. Suelto primero el botón izquierdo del mouse y me mantiene la proporción de mi objeto. ¿Ok? De la misma manera funciona con el rectángulo. Quiero un cuadrado, bueno, mantengo 45 grados, no importa si es aquí, esta vez lo voy a hacer de este lado, pero mantiene la proporción de mi objeto de esta manera. Control, Shift y el clic. Ahora, si yo selecciono de nuevo y modifico esto, pero con los manejadores, veamos cómo mantiene la proporción de mi objeto. Suelto y yo muevo los manejadores y vemos cómo se manipula. Pero si yo lo hago por medio de Control y Shift, por más que yo me mueva para los lados, en este caso, no en el anterior, me mantiene la proporción de mi objeto. Si yo lo hago lo mismo con el elipse, ahí lo tenemos. Ahora, si yo hago esto mismo, pero con los manejadores superior e inferior, pasa esto. ¿Qué pasa si yo presiono solamente Shift y presiono los manejadores? Lo que va a pasar es que el de arriba y el de abajo me va a mantener una proporción, pero solamente en esos dos, de esta manera. Igual de estos dos. Si yo lo hago de estos. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago en la esquina? Toco, presiono Shift y mantiene una proporción de X y Y, o sea, horizontal y vertical de mi objeto. Si yo muevo hacia abajo, me mantiene la proporción hacia abajo. Si yo lo hago hacia los lados, me mantiene la proporción hacia los lados. Quiero que se note la diferencia si yo suelto y simplemente lo manipulo así. Vean cómo no es el mismo resultado. Vuelvo de nuevo con el Shift y me mantiene una proporción horizontal y vertical de mi objeto si yo lo manejo de esta manera. Eso se puede aplicar a cualquier objeto que nosotros hagamos en el programa, sea rectángulo, sea elipse, estrella, cubo 3D, espiral, texto, lo que ustedes quieran. Son las mismas características de proporcionalidad y manipulación del objeto. Ahora, la siguiente característica de nuestros objetos es seleccionar el objeto. Vemos que tenemos los manejadores. Doy otro clic al tener los manejadores y me permite activar estos nuevos manejadores, que en este caso nos ayuda a modificar nuestro objeto en forma de estos nuevos manejadores que si yo los tomo me permite girar el objeto de esta manera o me permite hacer inclinación del objeto de esta manera. Vuelvo a repetir, todas estas características son similares. La diferencia es que se verían de forma distinta en cada uno de nuestros objetos. Aquí giramos, aquí inclinamos y eso nos permite generar los objetos de formas básicas y modificar sus características. Ahora pasamos a la siguiente característica, la cual es crear estrella y polígono. Esta es similar con la diferencia de que cada uno de estos dos iconos nos va a generar ya sea un polígono o una estrella. Lo podemos manipular de esta manera. Uno tiene una característica extra que es un segundo radio, ahorita lo vamos a ver. Vamos con la estrella, dejamos la característica de 5 esquinas y creamos un objeto. Voy a simplemente dar un clic y arrastrar mi objeto para poderlo generar y aquí podemos ver una estrella, la cual tiene las siguientes características. Tiene 5 esquinas, la cual puede ser 7 esquinas, puede ser las esquinas que tú quieras. Si nosotros ponemos 3, obviamente es un triángulo. Ponemos 5 esquinas. La longitud del radio es la que nos va a permitir manejar el radio entre el primero y el segundo punto, ya sea más grueso,
Ahora, ¿qué pasa con las siguientes dos opciones? Tenemos la redondez y aleatorio. Redondez simplemente nos va a manejar una redondez en las puntas. Vamos a hacernos un zoom y vemos cómo las puntas generan un radio en la orilla. Y aleatorio nos genera una forma aleatoria de nuestra figura. Aquí si no tenemos el control, simplemente lo que vamos a hacer es aumentar esa forma aleatoria que nosotros le estamos dando. Y ya el programa se encarga de sacar sus cálculos de esta manera. Así. Vamos a poner, por ejemplo, un número 5. Y tenemos el objeto totalmente aleatorio. Maneja el mismo contorno, dependiendo de las otras características que nosotros apliquemos, como radios, longitud o estrella, va a deformar cada vez más nuestra figura. Por último, tenemos la característica de espiral, la cual nos va a permitir crear una espiral, una figura de espiral, con las características de vueltas, divergencia y radio interior. Vamos a ver estas características. Simplemente presiono y genero como cualquier otro de los objetos que nosotros estamos trabajando. Si yo presiono un color interno, va a generarme un color interno. Más adelante vamos a ver por qué se genera esta parte sin color y la otra parte con color. Ahorita vamos a quitarle el color y seguimos con sus características. Las vueltas es el número de revoluciones que nosotros vamos a trabajar desde el centro hacia afuera. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros le damos aquí 10, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, la divergencia es qué tanto nosotros queremos que las revoluciones, ya sea, o los giros, sean más cercanos o más alejados a lo que es la orilla. Si nosotros disminuimos nuestro número, se va a alejar de nuestro centro. Si nosotros aumentamos el número, se va a contraer más hacia el centro nuestra figura. Entonces aquí podemos ver ese efecto. Aunque seguimos teniendo 10 vueltas, pero están contraídas hacia el centro. Y por último tenemos lo que es el radio interior. El radio interior, si nosotros nos damos cuenta, es simplemente el radio que se va a generar de este punto hacia este punto. Como está girando nuestro espiral, el manejo del radio lo está manejando por medio del camino que se generó al ir quitando el radio que nosotros estamos modificando. No lo está haciendo de una forma, podríamos decir, como esta, que simplemente arrastramos y soltamos y vemos cómo el radio empieza del centro y de nuestro objeto, y de la misma manera se hace más pequeño y más grande. No, en este caso va a ir haciendo lo mismo el radio del centro hacia la orilla, hacia la esquina, la va a ir aumentando, pero girando. Aparte de irla disminuyendo o aumentando, la va a ir girando. Por eso es que parece que está haciendo un recorrido entre el radio interior. Muy bien, amigos, qué bueno que llegaron hasta aquí. Así que apóyenme con un like, apóyenme con comentarios en la caja de comentarios, suscríbanse si no lo han hecho, y si ya están suscritos, activen la campanita para que lleguen todas las notificaciones y sean los primeros en tener este curso que estoy generando para ustedes con todos los conocimientos que tengo en estas herramientas. Así que, sin más por el momento, me despido. Bye bye.